Hola chavos, ¿qué tal? Buenas tardes. En esta ocasión vamos a seguir hablando sobre el texto narrativo, ahora sobre uno de los subgéneros más importantes del género narrativo, que es el cuento, un poco para recordar acerca del cuento y otro poco para que este video pueda ser una herramienta útil para la creación de su misión, que es adaptar un cuento en un formato de una sesión de radios. La cuestión aquí es que no puede ser de más de 10 minutos, por lo tanto, pues sí implica un reto. ¿Va? Vamos a comenzar. Permítanme tantito. Acá está. Muy bien. Bueno. Les digo, hablaremos un poco sobre algunas de las generalidades del cuento y hablaremos también sobre algunas herramientas que podríamos utilizar para adaptar un cuento. Muy bien. Aquí está. Vamos a recordar que es un cuento. El cuento tiene una característica importante y distintiva de otros géneros, como la novela, por ejemplo, que se podría pensar que tienen muchas cosas en común, pero la característica más importante del cuento pues es la brevedad. Y a brevedad nos referimos a una variedad pues algo grande, ¿no? En cuanto a la extensión. Hay algunos relatos, los llamados microrelatos o microcuentos, que son 3 palabras, ¿no? 3 palabras o 4 palabras o un renglón conforman esos relatos. Y por otro lado, pues relatos más extensos, ¿no? Cuentos más extensos, por ejemplo. No sé, los cuentos de Anton Chekhov son grandes, 80, 70 páginas. Pero, bueno, tienen otras características, por ejemplo, un reducido grupo de personajes participan en este subgénero. Vamos a entrecomillar que el argumento es relativamente sencillo, y digo entrecomillar porque el lenguaje del cuento es similar al lenguaje poético, pues en poco espacio, digamos, se tiene que decir mucho. Entonces el lenguaje del cuento llega a ser un lenguaje simbólico, con algunas de las características del lenguaje literario, del lenguaje poético, pues más marcada que en otro tipo de discursos, ¿no? Como el de la novela, que se parece más al discurso de la realidad, ¿no? Tienen diferentes objetivos, ninguno es mejor que el otro, pero pues sí, con características diferentes. Bueno, vamos a ver que los cuentos pueden clasificarse en 2 grandes grupos, unos que son los cuentos folclóricos o los cuentos tradicionales, que pertenecen al dominio colectivo, a la sabiduría popular, y que puede ser de uno o de más autores. Estos también se transmiten de generación en generación, por lo tanto hay un montón de versiones de este tipo de cuentos. Y bueno, por otro lado son los cuentos literarios, creados por escritores que utilizan este tipo de características en cuanto al lenguaje, en cuanto a la estructura, es decir, son más técnicos en ese sentido. Y bueno, ya decíamos, creados por escritores que generalmente se dedican toda una vida a escribir cuentos, ¿no? Por ahí, no sé, por ejemplo, aquí está García Márquez, ¿no? García Márquez tiene un montón de cuentos, una infinidad de cuentos y algunas novelas también. Él es un escritor muy prolífico, pero hay otros que solamente escriben cuentos, ¿no? Julio Cortázar, por ejemplo, tiene un montón de cuentos y una sola novela. Entonces, pues dedicó su vida al cuento, ¿no? Básicamente. Y bueno, ahora vamos a hablar sobre algunas herramientas que ustedes pueden utilizar para adaptar su cuento. Decíamos que, bueno, primero tienen que conocer el cuento que van a adaptar. Tienen que conocer los elementos discursivos, tienen que percibir la anécdota,
las sensaciones, los ambientes, tienen que tener un dominio sobre la obra que van a utilizar para después poder poner en práctica la adaptación, ¿no? que pues tiene espacio para la creatividad y para la libertad, ¿no? Y para mover ciertas cosas siempre y cuando no se altere la esencia del cuento. Bueno, decíamos, ¿no? Una emisión de radio pues tiene tiempo limitado. El audio que ustedes tienen que entregar como emisión tiene el tiempo limitado también, por lo que tendrán que elegir los sucesos más importantes, únicamente los sucesos determinantes en la obra que estarán adaptando. No tienen que ahondar en las descripciones, pero sí tienen que utilizar herramientas, efectos discursivos, efectos sonoros, que puedan ayudarle a la necesidad que ustedes tengan, ¿no? No nada más del tiempo, sino también de lo que pretenden transmitir. Bueno, aquí hay algunas ideas, algunas herramientas que pueden utilizar para adaptar el cuento. Decíamos, esta actividad requiere de libertad y requiere de creatividad, por lo que es válido totalmente que puedan modificar ciertas cosas, repito, siempre y cuando no se altere la esencia del cuento o de la obra original. Pero en este caso pueden, por ejemplo, describir los sentimientos con música, ¿no? Entonces están ahorrando esas palabras para efectos del tiempo, pero no se está perdiendo ese ambiente, ¿no? Esas sensaciones que se están sintiendo. Por otro lado, el ambiente, por ejemplo, lo pueden sustituir con efectos sonoros, pueden traducir las acciones en diálogos, pueden ser ustedes los narradores, o pueden prestar la voz a los personajes y dramatizar cada una de las voces de los personajes. Entonces hay lo interesante de esta actividad, ¿no? Que pueden jugar con lo que imaginen, ¿no? Y pues con lo que ustedes van a transmitir, ¿vale? Bueno, pues que estén bien. Me da gusto poder interactuar, repito, con ustedes, aunque sea por este medio, y nos estamos viendo en el siguiente video. Gracias, muchachos.